Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, ¿verdad? Ya es mediodía. ¿Por qué no toman su lugar, hermanos? En esta hora vamos a continuar con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? ¿Por qué estamos contentos? ¿Por qué, mi hermano? Porque estamos en la casa de Dios, estamos bendecidos, amén. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Deje sus preocupaciones a un lado, ¿verdad? En los pies de Cristo, más bien. Y deje que el Señor obre en nuestro corazón por medio de su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, cuán agradecidos estamos contigo por lo bueno, lo maravilloso que eres, Señor. Gracias porque hasta este momento, Señor, tu gracia nos ha sostenido, tu fidelidad está con nosotros. Gracias, Señor, porque quizás tuvimos muchos conflictos o problemas, Señor, dificultades para estar aquí en tu casa, Señor. Pero somos más que vencedores porque aquí estamos, Señor, para alabarte, para glorificarte, Dios. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre hasta la profundidad de nuestro corazón, Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que tú produzcas en ella, Señor, el fruto necesario para nuestra vida, Padre. Que nosotros, Señor, podamos obedecerla y vivirla, Padre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pido con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Le doy una bienvenida a Daniela, que está aquí, hermanos. ¿Cómo le decimos? Bienvenida, Daniela, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Vamos a comenzar, hermanos, esta palabra. Yo no sé si usted, hermanos, en algún momento de su vida se ha sentido en esos momentos de angustia o de una presión fuerte. ¿Cuántos nos hemos sentido en angustia o presión? Una presión muy fuerte. Yo creo que varios. Déjenme pongo mis lentes, hermanos. Yo dije, ¿por qué no veo casi? No traigo mis lentes. Así los visualizo mejor también a ustedes, hermanos. A veces, hermanos, en los momentos de angustia, de prueba, en los momentos de presión fuerte, hermanos, hemos sentido o podemos sentir que Dios no escucha nuestra oración. A veces yo he escuchado y lo he pensado quizás en algún momento de mi vida, que Dios no me escucha. Que quizás puede escuchar al hermano Manuel, al hermano Agustín, al hermano Daniel, al hermano Mario, a la hermana Patti, pero a mí no. Y sentimos que la oración no es respondida. Y la Biblia nos dice que nosotros tendremos que pasar por tiempos de prueba, tiempos de dificultad, tiempos de desiertos, tiempos de sequía, tiempos donde quizás no llega la respuesta de Dios, tiempos de silencio, tiempos de rutina, porque también como hijos de Dios a veces vivimos esos tiempos rutinarios, donde no sentimos que la respuesta de Dios llega. Pero también la Biblia nos habla de los tiempos de tribulación. Y quiero que abra su Biblia ahí en el Salmo 46, versículo 1. Y quien lo tenga, lo lee con un fuerte amén. Me dice un fuerte amén y lo lee, perdón. La Biblia nos habla de tiempos de tribulación. Quien lo tenga le puede dar lectura, por favor. Salmos 46, 1. Amén, hermano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, mi hermanita. Dice este versículo, Dios es nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es de esas tribulaciones que quiero tocar en estos minutos que estemos aquí compartiendo la palabra de Dios. Esos tiempos de tribulación, tiempos donde no sale uno de una cuando ya entró a otra. No sé si a usted le ha pasado, hermanos, ¿verdad?
que está uno en angustia, en presión fuerte y todavía no sale de esa, cuando llega otro problema, llega otra lucha, llega otra tribulación a la vida, ¿verdad? Son tiempos difíciles. Y cuando vemos la palabra de Dios en el Salmo 46, que nos dice tribulación, en el Antiguo Testamento, en hebreo significa momentos de gran calamidad. Y en el Nuevo Testamento en griego significa tiempos de mucha presión, tiempos de angustia y tiempos de aflicción. Esto significa la palabra tribulación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y Jesús antes de morir le dice unas palabras a Pedro. Y quiero que me acompañe por favor ahí a Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Va a decir, ya me lo sé, va a hablar de esto la hermana. No, hermanos. Nada más déjeme decirle, leerle este versículo. Dice la palabra de Dios, ¿ya estamos ahí? Dice el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Cómo a qué, hermanos? Como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe, ¿qué dice, hermanos? No falte. Jesús sabía que Pedro enfrentaría esos tiempos de tribulación, esos tiempos de aflicción, de gran presión, esos tiempos de prueba, donde Pedro quizás no iba a soportar esa presión tan fuerte. Y es por eso que Jesús le dice, Pedro, yo sé que esos tiempos van a venir a tu vida. Yo sé que vas a atravesar por la tribulación. Yo sé que va a venir mucha presión sobre ti, que tu fe va a ser puesta a prueba. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Jesús lo hace con nosotros. Jesús sabe que en nuestra vida cristiana vendrán esos momentos tan presionantes que van a querer poner a prueba, no van a querer, ponen a prueba nuestra fe. Y aún en esos tiempos de tribulación, de aflicción, Jesús, ¿qué cree que hace por nosotros? ¿Qué cree que hace Jesús por nosotros? ¿Qué hizo por Pedro? ¿Qué le dice que iba a hacer? Ruega por nosotros. Jesús ruega por nosotros. Y a veces nosotros solemos juzgar a Pedro, hermanos, ¿verdad? Yo sí decía mucho, hermano, decía, pero ¿por qué Pedro? O sea, Pedro vivió, caminó, comió, durmió junto a Jesús, lo palpó, vio sus milagros que hizo, vio cuando resucitaba, vio cuando levantaba los cojos. ¿Por qué lo negó? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro entró en esos tiempos de tribulación y déjeme decirle algo. No nada más Pedro niega a Jesús. También nosotros le negamos a Jesús como Pedro, muchas de las ocasiones. Cristo sabe, hermanos, que en esos tiempos nuestra fe va quizás a menguar, pero Él está ahí orando para que nuestra fe no falte y necesitamos fe para estar de pie. Hay mucho cristiano caído, hay mucho cristiano en derrota, hay mucho cristiano en rutina, hay mucho cristiano que su fe no está. Y hay muchos cristianos que pueden estar en una iglesia de cuerpo presente, pero su corazón está muy lejos de Jesús. Pueden servir, podemos servir, pero nuestra fe no está viva como Dios quiere que esté. Y en Juan 16:33 no lo sabemos, ese versículo que dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener zarandeos, en el mundo vamos a tener tribulaciones, en el mundo van a venir aflicciones, van a venir pruebas, va a venir ese problema que te va a presionar. Pero dice la palabra de Dios, confía. Y es esa palabra que a veces nosotros no la llegamos a creer en su plenitud. Quizás podamos flaquear, hermanos, en algún punto, pero no renunciar. Sinceramente, ¿cuántos de aquí por su cabeza, por la mente ha pasado? Ya
ya no más, no de Dios. Ya no más, ya no voy a ir a la iglesia por un tiempo, ya no voy a servir en el ministerio, ya no, ya quiero estar tranquila, ya no quiero tener tantas presiones, tanto estrés, tantos problemas, tantas pruebas. Quizás podemos flaquear, pero no renunciar. Y voy a enfocarme en una historia que está en San Juan. San Juan, capítulo 11. Cuando estén ahí me indican con un amén, hermanos. San Juan 11. Esta historia, hermanos, la he predicado, la he leído y la vuelvo a predicar y la vuelvo a leer porque la palabra de Dios siempre se renueva. La palabra de Dios no nada más es para leerla una vez y dejarla ahí, siempre es viva y nos va a hablar cosas diferentes a nuestra vida. En esta historia hay 4 personajes con los que me voy a enfocar. Es Jesús, María, Marta y Lázaro. Vamos a darle lectura, le voy a dar lectura desde el versículo 1. Capítulo 11, versículo 1, dice, estaba entonces enfermo uno llamado, ¿quién? Lázaro, de Betania, y la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 2 nos aclara, dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba, ¿en qué condición, hermanos? Enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Sí sabemos esa historia de la Biblia, ¿verdad? Versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y el versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Fíjese los discípulos. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Jesús ya sabía que Lázaro estaba muerto. Versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Quién era Tomás, hermanos? ¿Quién, hermana? El incrédulo. Fíjese lo que le decía, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué? Porque procuraban apedrear a Jesús, ¿verdad? Como que no estaba muy de acuerdo Tomás. Versículo siguiente, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, ¿qué dice, hermanos? Se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día de reposo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Versículo siguiente, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. Imagínense diciéndole en secreto Marta a María, el maestro aquí está y te llama, porque había más ahí, ¿verdad?
Ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. ¿Quién era María, hermanos? La que había adorado a Jesús, la que había ungido los pies de Jesús, la que había limpiado los pies con sus cabellos, ¿verdad? Dice que ella vino y se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mas María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo, hermanos? Se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Hasta ahí voy a dejar la lectura. ¿Jesús amaba a Lázaro, hermanos? Sí. Y dice que eran sus amigos. Marta, María, Lázaro, los amaba y eran sus amigos. Jesús llegó 4 días después y muchos quizás, hermanos, le hemos echado a Marta, a lo mejor hasta en predicaciones, porque en ocasiones pasadas Marta era muy afanada, ¿verdad? Marta prefería estar limpiando la casa, Marta prefería estar acomodando el hogar y María, ¿qué prefería? Estar a los pies de Jesús, ¿verdad? Y podemos decir o reprocharle a Marta, es que Marta le reclamó a Jesús porque no había llegado a tiempo a sanar a su hermano, pero también María lo hizo. También María, la que ungió, la que adoró, también lo hizo. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí. Las dos abrieron su corazón al Señor, no en una forma de, te lo dije, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no sanaste a mi hermano? No. Ellas abrieron su corazón y le dijeron, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Y ¿sabe qué, hermanos? Esto me consuela a mí, porque en los momentos de tribulación podemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle al Señor la sinceridad de nuestro corazón, sin una actitud equivocada. A veces nos dicen, es que no hay que decirle al Señor por qué, sino para qué. ¿Por qué, Señor? Pero la Biblia también nos enseña que es válido, hermanos. Es válido abrir nuestro corazón de la actitud correcta sin faltarle al Señor. Y Marta y María lo hicieron. En momento de tribulación, en momento de mucha presión, ellas le dijeron al Señor, si hubieras estado aquí. Y yo puedo imaginarme esta escena cuando ellas van al encuentro del maestro, de su amigo cercano, porque Jesús se hospedaba con ellos. Y ellas sabían que Jesús tenía el poder para haber sanado a Lázaro. Y le dicen con todo su corazón, si hubieras estado aquí. ¿Qué es lo que esperamos nosotros de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que esperamos? Ellas esperaban que cuando mandaron a llamar al Señor, inmediatamente Jesús fuera, porque era su amigo, y sanara a Lázaro. Pero Dios obra a su tiempo, a su manera, y no como nosotros lo planeamos. Él hace las cosas como Él sabe que serán mejores para nosotros. Y a veces nosotros no entendemos el propósito de Dios en medio de esa angustia o en medio de esa tribulación. No lo entendemos, pero la Biblia nos dice que sus planes son mejores que los nuestros. Marta y María, ellas esperaban que Dios llegara y sanara. Y es que lo que nosotros esperamos de Dios, hermanos, ¿cuántos tenemos promesas esperando de Dios? Esa espera, lo que usted está esperando de Dios, hermanos, va a ser confrontado en la tribulación. Lo que usted o yo espero de Dios va a ser puesto a prueba en el momento de la presión, en el momento de la angustia, de la aflicción, de la prueba, de la tribulación. ¿Qué es lo que creemos de Jesús? ¿Qué es lo que creemos de Jesús? ¿Qué cree usted de Jesús, hermana? ¿Que lo puede todo? ¿Qué quiere usted de Jesús, hermano? Amén.
Esther, ¿qué crees de Jesús? Es todopoderoso. ¿Qué es lo que creemos de Él? Dice el versículo 23 al 26, me regreso poquito. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le está diciendo a Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día de reposo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta tenía el conocimiento de Dios, de Cristo. Marta sabía quién era Jesús. Marta sabía lo que Jesús podía hacer. Ella tenía el conocimiento en su cabeza, pero Jesús no le está diciendo, ¿qué sabes de mí? Jesús le está diciendo, porque cuando Jesús le dice, Lázaro resucitará, ella le dice, yo sé que resucitará en el día de la resurrección. ¿Se fija la respuesta de Marta? Ahí entraba como una cierta duda de que lo que Jesús podía hacer en ese momento. Le dice, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección. Y Jesús le responde, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le hace esta pregunta, ¿crees esto? Marta tenía conocimiento de Biblia, Marta sabía Biblia. Y es como algunos de nosotros, ¿verdad? Sabemos Biblia, sabemos desde el Génesis hasta Apocalipsis, hasta los libros cantados, ¿verdad? Tenemos estudios, quizás nos gusta estudiar libros, teología y todo. Y es bueno estudiar. Pero no se trata de tan solo estudiar, se trata qué es lo que creemos de Jesús. ¿Le creemos a Jesús? Tenemos promesas aún porque el Señor nos responda. Y el Señor nos dice, en mí las promesas son sí y son amén. Y podemos decir, sí Señor, yo sé que tú respondes todas las promesas. Pero Jesús nos dice, ¿crees en realidad que respondo tus oraciones? ¿Crees en realidad esto? ¿Me crees a mí? ¿Qué es lo que nosotros creemos de Dios en la tribulación? Hermanos, no siempre nuestro Lázaro va a resucitar. No siempre nuestra enfermedad o la enfermedad va a sanar. No siempre el problema se va a arreglar de la manera que nosotros esperamos que se arregle. Más aún en esos no siempre, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos en Él aunque no nos sane? ¿Creemos en Él aunque no nos provea? ¿Creemos en Él en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación o la presión? En medio de la angustia, en medio de la tribulación, Jesús es nuestro reposo, es nuestro consuelo. Quiero que lea ahí mismo conmigo en el versículo 33 al 35. Dice el versículo 33, Jesús entonces al verla llorando, hablando de María, y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice el versículo? Se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Imagínese esta escena, hermano. Yo puedo imaginarme, Jesús amaba a María. Y María estaba llorando ahí junto con los judíos que estaban ahí porque su hermano había muerto. Jesús al verla llorando, él dice en la escritura que se conmovió y le dice, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y este versículo, el más corto de la Biblia, en lo personal, hermanos, me da una gran confianza. Dice Jesús, ¿qué dice, hermanos? Versículo 35. Jesús lloró. ¿Por qué me da una gran confianza? Porque Jesús no es ajeno a mi dolor. Jesús no es ajeno a tu dolor. Y quizás usted ha pasado días, noches llorando o en angustia en el momento de la tribulación porque siente esa presión. Y hemos pasado esos momentos difíciles. Déjenme decirle algo. Jesús se conmueve con su dolor, con el mío.
A Jesús le duele cuando usted llora por sus hijos que aún no vienen a los pies de Cristo. Jesús llora con nosotros. Cuando algo nos hicieron, cuando nos hicieron daño y estamos llorando y estamos diciéndole, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Jesús ahí está en el momento de la tribulación. Así como estuvo con María, yo puedo imaginarme que al verla en ese momento, Él llora porque Él lo amaba. Y déjeme decirle algo, el amor que le tenía a Lázaro no es más grande que el que nos tiene a nosotros. También nos ama a nosotros, también llora con nosotros, también llora por nosotros, hermanos. Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Y cuando dice la Escritura que se estremeció, significa, hermanos, que Él se conmovió, se removió internamente, hermanos. Dios no siempre va a actuar de la manera que nosotros esperamos, pero siempre nos entiende porque Él mismo ha vivido y padecido el sufrimiento. Él ha padecido el dolor en su cuerpo. Él ha padecido la traición. Dios está ahí. Y dice Mateo, vaya hacia Mateo, por favor. Ya mero terminamos. Mateo 27. ¿Jesús nos entenderá? Claro que sí. Versículo 45. Versículo 45, 46 y 50. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estoy hablando en la crucifixión de Jesús, hermanos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío. ¿Qué, hermanos? ¿Qué dice Jesús? En el momento de la presión, que sentía el pecado suyo y mío sobre él en esa cruz del Calvario, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Podemos ver en Semana Santa las películas o podemos ver la película de la Pasión de Cristo, no se compara a lo que fue la vida real. Y vemos que el personaje está en la cruz desempeñando el papel de Jesús. Y cuando dice el personaje, ¿por qué me has desamparado? El personaje agacha la cabeza y muere rápidamente, ¿verdad? O sea, entrega el Espíritu en la película, ¿verdad? Pero cuando leemos la Biblia nos narra algo muy diferente. Jesús, habiendo otra vez clamado, en griego, lama sabactani, significa un grito de angustia, significa tú me has dejado. Lama sabactani. Es un grito de angustia, eso dijo Jesús. En el momento de angustia. Eso dijo Jesús. Y cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? En griego significa, me dejaste otra vez. ¿Qué angustia pudo haber sentido Jesús en la cruz? Jesús sintió todo el peso sobre él. Y en su primera exclamación le dice, tú me has dejado, no en un reproche, sino hablando él de su corazón. Señor, ¿cuántas veces le decimos, Señor, es que no te siento? A veces no te siento, Señor, en el momento de la prueba o de la angustia o de la tribulación. A veces hemos sentido que el Señor nos ha dejado, pero no es así. El Señor ahí está. Y se vale, hermanos, se vale abrir nuestro corazón con reverencia al Padre. Se vale. Jesús le dijo, Señor, me dejaste otra vez. Y al leer y meditar en esta palabra, hermanos, mi corazón llora, hermanos, cuando leo esta palabra, cuando leo estas exclamaciones de Jesús.
cuando veo el significado de las exclamaciones de Jesús en el griego, que dice, tú me has dejado, y cuando vuelve a clamar, le dice, me dejaste otra vez. Sintió sobre él esa angustia. Él nos entiende cuando estamos en angustia. Por eso Él llora con nosotros. Él llora cuando nosotros sentimos que no podemos más. Y para tener una fe fuerte en Jesús, en medio de la tribulación, ¿qué necesitamos hacer, hermanos? Adorar. Adorar. Adorar a Dios. Continúo esta lectura. Vaya ahí otra vez a San Juan, capítulo 11, versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Siempre va a haber voces a nuestro alrededor, hermanos, diciendo, pues no es el Dios que le sana porque está enferma. No es el Dios que provee porque no tiene. Siempre va a haber voces. No es el Dios que ella oró por aquella persona, ella está en la iglesia, ¿y sus hijos? Hay voces extrañas, hermanos, que van a querer acusar las promesas de Dios o estorbar nuestra fe. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, fíjese, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Y continúa la lectura. ¿Qué necesitamos nosotros hacer en el momento de la tribulación? ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? ¿Qué, hermanos? Creer. Y se dice esa palabra de, ¿cuántas letras son? ¿4? ¿5 letras? Lleva doble, ¿verdad? Creer. Tan pequeña. Ay, pues hemos dado con... No, cree, hermano. Tú cree, hermana. Cree. Pero ¿qué tal cuando nos toca vivirlo? ¿Qué tal cuando vemos que nuestros hijos se desparraman por el mundo? ¿Qué tal cuando viene el recibo de la luz y te llega de 1,500? ¿Qué tal cuando no tienes que comer? ¿Qué tal cuando te quedas sin trabajo? ¿Qué tal cuando viene la enfermedad y sientes el dolor en tu cuerpo? Y que alguien más viene y te dice, cree. Entonces, ay, sí, tan fácil. Creer. No lo que tú sabes de Jesús, no nada más es lo que tú sabes de Jesús, es creerle a Jesús. Si Él dijo que Él sana, Él sana. Si Él dijo que Él levanta, Él levanta. Si Él ha dicho que Él restaura, Él restaura. Si Él ha dicho que Él provee, Él provee. Si Él ha dicho que está contigo, aunque te sientas solo, Él está contigo. Si Él ha dicho que no te va a dejar, ni te va a abandonar, ni te va a desamparar, Él va a estar ahí. Aunque los demás te abandonen, Dios está. Y lo he visto, hermanos. Si Él ha dicho que en el tiempo de la angustia, tú alces tu rostro y veas hacia Él y le creas a Él que Él te dará la paz, Él te va a dar la paz aún en medio de la desesperación. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Adorar, creer y adorar.
cántale a Dios. Cuando sientas que no puedes más, cántale a Él, adórale, alábale a Dios. Aunque digas, es que yo canto feo, no importa, para Dios tu voz es la más hermosa. Cuando le alabas con un corazón sincero. El fruto de la tribulación es una fe madura, hermanos. Y el propósito de la tribulación es levantarnos para levantar a otros en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado que Jesús no nos escucha o que Jesús no actúa como nosotros queremos que actúe? Hoy yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde usted está y le diga al Señor, Señor, yo te necesito. Y quizás me he sentido como Marta, como María. Quizás he sentido, Señor, que mi fe tambalea, que mi fe es puesta a prueba, Señor. Y quizás estoy atravesando ahorita en este momento una tribulación personal o familiar o ministerial. Y estamos atravesando estas tribulaciones, Señor. Y vemos que tu respuesta no es como nosotros esperamos, Señor. No es como nosotros esperamos que sea, Señor. Y nuestro corazón empieza a angustiarse y a desesperarse, Señor. Y es cuando actuamos, Señor, como Marta o como María. Y a veces te decimos, Señor, ¿por qué no llegas a tiempo? ¿Qué está pasando, Señor? Pero por medio de la Escritura, Señor, tú me haces saber, Señor, que tú no condenas, Señor, cuando yo te digo por qué de una actitud correcta. Y hoy abrimos nuestro corazón hacia ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a creer, Señor, aún en medio de la incredulidad que pudiera haber en nuestro corazón. Dígale al Señor, ayúdame a creer, porque si yo creo, yo veré tu gloria, Señor, obrar. Ayúdame, Señor, no a tener la teología en mi mente, sino a tener tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mi interior, en mi corazón, Señor, recordándome no una filosofía o una teoría, sino recordándome las palabras de vida eterna que tú nos has dado. Esas palabras que producen paz y fe a mi corazón. Te necesito. Y te doy tantas gracias porque tú nos entiendes, Señor. Pues tú has sufrido y has padecido lo que nosotros padecemos, Señor. Gracias porque no hay nada, Señor, que yo pueda pasar que tú no lo hayas vivido. ¿Y quién mejor que tú nos comprende, Señor? Gracias. Porque yo sé que tú aumentarás nuestra fe, Señor, para estar de pie. Necesitamos una fe viva para estar de pie en los momentos de tribulación, Dios. Hoy te pedimos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, te pido por mis hermanos, mis hermanas, Señor. Quizás ellos están en su corazón, Señor, atribulados, Señor, presionados, Señor, angustiados, Padre. Mas yo creo y sé que en tu nombre, Jesús, tú nos das la victoria. Que en ti hay poder, Señor, y que en tu tiempo perfecto, Señor, mostrarás tu gloria, Señor. Así como lo hiciste en tu tiempo perfecto con Lázaro, Señor. No fue en el tiempo de Marta y María, Señor, o de los demás. Fue en tu tiempo para que tu gloria se mostrara, Señor. Muestra tu gloria, Señor, aún en medio de nuestra tribulación. Muestra tu gloria aún en medio de la enfermedad, Señor. Más si aún, Señor, no nos sanas. Más si aún no nos provees, Señor, como nosotros queremos o creemos, Padre. Te adoraremos, porque sabemos, Señor, que tú en tu tiempo, Señor, obrarás y que de ti provienen todas las cosas. Aumenta nuestra fe, Señor. Y te pedimos, Señor, que sigas rogando por nosotros, Jesús, para que en esos momentos difíciles nuestra fe no falte. Cuando venga el zarandeo, Señor, cuando nuestra fe sea puesta a prueba, Padre, que nuestra fe pueda ser, Señor, pueda ser encontrada, Señor, tan fuerte, Señor, y tan pura como el oro, Dios. Gracias, Padre. Dígale al Señor, creo en ti. Creo en tus promesas, Señor. Y creo, Señor, que tu gloria
será mostrada en mi vida, en mi casa, con mis hijos, en mi ministerio, en esta iglesia y con mis vecinos, Señor. En el glorioso nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén.